Papá, no vales nada sin nuestra ayuda. Esas palabras todavía ardían en mis oídos cuando firmé el último papel. ¿Está seguro de cerrar la cuenta, don Dario?, preguntó Roberto, el gerente del banco. Completamente. 1.240.000 pesos desaparecieron de la pantalla. Todo el dinero que mis hijos administraban por mi bien ahora estaba fuera de su alcance. Salí del banco con el bastón en una mano y la dignidad en la otra. Afuera, mi hijo Daniel esperaba en su auto, convencido de que yo había retirado solo unos pesos para la comida. Lo que él no sabía era que esa mañana ya había decidido desaparecer de sus vidas. Pero para entender cómo llegué a ese día, tenemos que volver a la humillación que lo empezó todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Dario Domínguez. Tengo 72 años. Nunca olvidaré el olor de esa mañana. Café recién hecho y pan dulce, el mismo aroma que había llenado mi cocina durante 50 años. Pero ese día se me atragantó como veneno. Yo estaba sentado en la mesa cuando escuché las voces de mis hijos desde la sala. «Ya no puede vivir solo, Claudia», decía Daniel, mi hijo mayor. «Tiene 72 años, ya ni siquiera puede manejar su propio dinero». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Entré a la sala arrastrando los pies. Daniel estaba junto a la ventana con los brazos cruzados. Claudia evitaba mi mirada. Sobre la mesa había papeles, muchos papeles. «Buenos días, papá. Siéntate. Necesitamos hablar contigo», dijo Daniel con una sonrisa forzada. Me senté en el sillón que durante años había sido mío, el mismo donde mi esposa María solía tejer. Todo olía diferente desde que ella se fue hace 3 años. «Papá, hemos estado revisando tus finanzas y estamos preocupados», comenzó Daniel. «¿Preocupados por qué?» «Gastos sin sentido, compras duplicadas, facturas sin pagar», explicó Claudia con lástima en los ojos. «Yo manejo mi dinero perfectamente». «Papá, no estás manejando nada», interrumpió Daniel. «El mes pasado pagaste 2 veces el recibo de luz. Compraste 3 bolsas de azúcar en una semana. Son errores normales». «No son errores normales, son señales de que necesitas ayuda», dijo Daniel, mostrándome los papeles. «Te trajimos un poder notarial, solo para que yo pueda administrar mejor tus cuentas». Me quedé helado. Daniel con su traje perfecto y su reloj caro, Claudia mordiéndose el labio. «Un poder notarial es por tu bien, papá. Tú trabajaste toda tu vida como contador público, ¿verdad? Ahora déjame a mí hacer los números. Tú solo disfruta tu retiro», dijo Daniel, poniendo su mano sobre mi hombro. «No necesito que nadie haga mis números». «Papá, por favor», suspiró Claudia. «Sin nosotros tú no...» «Bueno, tú sabes». «¿Yo sé qué?» «Que sin nuestra ayuda, papá, simplemente no podrías sobrevivir. Tu pensión de 11.000 pesos apenas alcanza para lo básico. Los medicamentos, la comida, los servicios. Sin nosotros organizándote todo, estarías perdido». El silencio me aplastó el pecho. Miré a mis hijos. Los mismos niños a quienes les pagué universidad, bodas, primeros autos, ahora me miraban como si fuera un estorbo. Desde el patio de al lado escuché a doña Marta moviendo sus macetas. Seguramente había escuchado todo. La vergüenza me quemó la espalda. Miré el retrato de María en la pared. Ella sonreía con su vestido azul. Me pregunté qué habría dicho. Probablemente les habría dado una cachetada. «Está bien, denme los papeles», murmuré bajando la cabeza. «¿Ves, Claudia? Te dije que papá era razonable», dijo Daniel con triunfo. Firmé sin leer. No porque fuera tonto, no porque estuviera senil, sino porque en ese momento no tenía fuerzas para pelear. Daniel guardó los papeles rápidamente en su maletín como si fueran oro. «Ahora sí, papá. Ahora sí vas a estar bien cuidado»,
dijo Claudia, dándome un beso que se sintió a despedida. Se fueron media hora después, dejándome solo en esa casa que de repente se sentía vacía. Caminé hacia el comedor y me paré frente al retrato de María. Toqué el marco con dedos temblorosos. «Perdóname, mi amor», susurré, «pero si ya no me ven como padre, pronto verán lo que soy capaz de hacer». La traición llegó disfrazada de protección. 2 semanas después de firmar aquel poder notarial, Daniel apareció en mi casa con una carpeta nueva y esa sonrisa que ahora reconozco como peligrosa. Era sábado por la mañana. Yo estaba en el patio regando las plantas de María, sintiendo el sol tibio sobre mi espalda cuando escuché su voz. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante». Me sequé las manos en el pantalón y entré. Daniel ya estaba sentado en la sala, con la carpeta sobre sus piernas y esa expresión seria que usaba para los asuntos de negocios. «¿Qué pasa, hijo?» «Siéntate, papá. Es sobre la casa». Sentí un nudo en el estómago, pero obedecí. «¿Qué tiene la casa?» «Mira, he estado pensando, tú ya tienes 72 años. Esta propiedad está solo a tu nombre. Si algo te pasara, Claudia y yo tendríamos problemas enormes con herencias, impuestos, trámites burocráticos interminables». Hizo una pausa y me miró directo a los ojos. «Podrían quitarnos la casa donde crecimos, papá». «¿Quitárnosla? ¿Quién?» «El gobierno. Los impuestos de herencia son altísimos. Podrían embargar la propiedad para cobrar». «He visto casos así, papá. Familias enteras que pierden todo porque no planearon a tiempo». El miedo empezó a trepar por mi pecho. Esta casa, la casa que construí con mis propias manos, la casa donde María parió a nuestros hijos, la casa donde cada pared guardaba un recuerdo. «¿Y qué sugieres?», pregunté con la boca seca. «Una transferencia preventiva. Ponemos la casa a mi nombre, pero tú sigues viviendo aquí. Nada cambia para ti, papá. Absolutamente nada. Solo es un papel, una protección legal. Así, cuando llegue el momento, no habrá problemas. No habrá impuestos que pagar. La casa queda en la familia, protegida». Sonaba lógico. Sonaba sensato. Daniel era empresario. Él entendía de estas cosas. «¿Estás seguro de que es necesario?» «Papá, te lo juro por mamá, es lo mejor para todos. Además, tú mismo siempre decías que hay que prevenir, ¿no? Tú eras contador. Sabes que los papeles en orden son importantes. Usó el nombre de María, usó mi propia profesión contra mí». «Está bien», murmuré. «Si tú lo dices, perfecto. Ya tengo cita en la notaría para el lunes. Solo necesito que vengas conmigo a firmar. Es rápido, papá». 30 minutos y listo. El lunes llegó con un cielo gris. Daniel pasó por mí temprano. Durante el camino a la notaría, él hablaba de sus negocios, de un nuevo proyecto, de lo bien que nos iría a todos. Yo solo miraba por la ventana, viendo pasar las calles de León, donde había vivido toda mi vida. La notaría olía a papel viejo y café. Una señora muy amable nos recibió y nos llevó a una oficina. Había más papeles, siempre más papeles. «Don Dario, aquí necesito su firma», decía la notaria, señalando líneas con una pluma elegante. Firmé. 1 vez, 2 veces, 3 veces. «¿Entendió que está transfiriendo la propiedad ubicada en...?» Sí, es para proteger a mi familia», interrumpí, queriendo terminar rápido con eso. Daniel sonreía. La notaria asentía. Todo parecía correcto. Salimos de ahí con el sol ya alto. Daniel me palmeó la espalda. «Ya está, papá. Ya estamos protegidos». Pasaron 5 días. 5 días en los que yo seguí mi rutina. Regar las plantas, preparar mi café, ver las noticias, platicar con doña Marta sobre la cerca. Todo normal, todo igual. Hasta que intenté entrar a mi habitación un jueves por la tarde. La puerta estaba cerrada con llave. Giré la perilla. Nada. Empujé. Nada. «Claudia», llamé. Ella apareció desde la cocina secándose las manos. «¿Qué pasa, papá?» «Mi cuarto está cerrado».
Ah, sí. Daniel mandó poner cerradura. Vamos a usar ese cuarto para guardar unas cosas. Tus cosas las movimos al cuarto de invitados. ¿Qué? Sin preguntarme. Papá, la casa ya no es solo tuya. Ahora es de Daniel también. Él decidió que era mejor así. El cuarto de invitados es más pequeño, más fácil de calentar. Además, tú casi no usas ese cuarto grande, ¿verdad? Las piernas me temblaron. ¿Cómo que ya no es solo mía? Claudia parpadeó, confundida. Papá, tú firmaste la transferencia. Daniel te explicó. La casa ahora está a su nombre, pero yo sigo viviendo aquí. Claro que sí, papá, nadie te va a correr, solo que ahora Daniel es el dueño, legalmente hablando. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a la sala. Busqué entre los papeles que Daniel había dejado ordenados en el escritorio. Encontré una copia de la escritura. La leí con mis manos temblando bajo la luz de la lámpara. Propietario, Daniel Domínguez Sánchez. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Busqué el retrato de María en la pared del comedor. No estaba. En su lugar había un cuadro nuevo, moderno, frío. ¿Dónde está el retrato de mamá?, le pregunté a Claudia a la mañana siguiente. Daniel lo guardó en una bodega. Decía que ya era hora de renovar la decoración. Me quedé mirándola sin palabras. Volví a mi nuevo cuarto, el cuarto pequeño, el cuarto de invitados. Me senté en la cama que no era mía, en la casa que ya no era mía, y sostuve la escritura entre mis manos. Entonces, ya me robaron también el techo, murmuré al vacío. El domingo llegó con olor a carne asada y humillación. Daniel había organizado una comida familiar. Para estar todos juntos, dijo. Laura, su esposa, llegó temprano para ayudar con la preparación. Yo estaba en mi cuarto pequeño cuando escuché sus tacones golpeando el piso de mi casa, de la casa que ya no era mía. Dario, baja a poner la mesa, me gritó Laura desde la cocina, sin el don, sin el papá, solo mi nombre como si yo fuera el empleado. Bajé despacio, aferrándome al barandal. Mis rodillas crujían con cada escalón. Puse los platos sobre la mesa del comedor, esa mesa de madera que yo mismo había barnizado 20 años atrás. Coloqué los cubiertos con cuidado, sintiendo el peso de los años en cada movimiento. La mesa estaba puesta para 6 personas. Daniel, Laura, Claudia, su novio Rodrigo, doña Marta que Daniel había invitado para quedar bien con los vecinos, y yo. Cuando terminé, me dirigí naturalmente hacia mi lugar, la cabecera, el lugar donde me había sentado durante más de 40 años, el lugar donde María y yo habíamos celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones, el lugar del padre de familia. Estaba a punto de jalar la silla cuando sentí la mano de Laura sobre mi brazo. Esa silla es de Daniel, papá. Tú siéntate allá, en la esquina, dijo con una sonrisa fría, señalando la silla más alejada, la que quedaba junto a la pared. Me quedé paralizado. El silencio en el comedor se volvió denso como cemento. Claudia miraba su teléfono. Rodrigo revisaba las notificaciones. Doña Marta tenía los ojos muy abiertos, incómoda. ¿En la esquina?, repetí, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Sí, papá. Daniel es el dueño de la casa ahora. Le corresponde la cabecera, explicó Laura con esa voz dulce y venenosa que usaba. Es lógico, ¿no crees? Además, desde ahí tendrás mejor vista hacia la cocina por si necesitas levantarte por algo. Daniel entró en ese momento con su camisa planchada y su colonia cara. Vio la escena y sonrió. Papá, no te ofendas, es solo protocolo. El que paga la casa se sienta en la cabecera. Así funciona. Yo pagué esta casa durante 30 años, dije, con la voz quebrándose. Y por eso te dejamos vivir aquí, papá. ¿No es suficiente agradecimiento?, respondió Daniel, sentándose en mi silla sin esperar respuesta. Bajé la cabeza y caminé hacia la esquina. Mis pasos sonaban huecos sobre el piso.
Me senté en esa silla arrinconada, la que antes usábamos para colgar abrigos. Doña Marta me miró con lástima, y eso fue peor que cualquier insulto. Laura trajo la comida: carne asada, frijoles, arroz, tortillas recién hechas. El olor debería haberme dado hambre, pero solo sentía náuseas. «Provecho», dijo Daniel, levantando su copa de vino como si fuera un rey. Todos comieron. Yo solo movía la comida en mi plato. El sonido de los cubiertos contra la loza me perforaba los oídos. Las conversaciones fluían alrededor de mí, pero nadie me incluía. Hablaban de viajes, de negocios, de planes. Yo era como un mueble viejo en esa mesa, presente pero invisible. «¿Y tú qué opinas, Dario?», preguntó doña Marta, intentando incluirme. «Opino que...», empecé. «Papá no entiende mucho de estas cosas, doña Marta», interrumpió Claudia con una risa falsa. «Ya sabe, a su edad ya no está para negocios modernos. 72 años. Tengo 72 años y me trataban como si tuviera 5 o 100. Terminaron de comer. Laura recogió los platos sin pedirme ayuda, como si yo no pudiera ni con eso. Daniel encendió un puro en mi sala, llenando el aire con ese humo que María siempre odió. Me levanté de esa silla maldita, sintiendo cada hueso de mi cuerpo protestar. Necesitaba aire, necesitaba salir de ahí antes de explotar. Cuando empujé la silla hacia atrás, algo cayó al suelo, un sobre, color manila, doblado. Me agaché con dificultad y lo recogí. No tenía remitente. Estaba abierto. Lo saqué del suelo y miré dentro. Había papeles, extractos bancarios. Mi corazón empezó a latir más rápido. Subí a mi cuarto sin que nadie notara. Cerré la puerta y me senté en la cama. Mis manos temblaban mientras sacaba los papeles del sobre. Eran extractos de mi cuenta bancaria, la cuenta que Daniel ahora administraba por mi bien. Empecé a leer. Retiro, 22,000 pesos. Gastos médicos de Dario Domínguez. Pero yo no había ido al médico ese mes. Retiro, 18,000 pesos. Reparaciones casa Dario Domínguez. ¿Qué reparaciones? Yo no había autorizado ninguna reparación. Retiro, 35,000 pesos. Medicamentos y cuidados Dario Domínguez. Mis medicamentos costaban 3,000 pesos al mes, no 35,000. Seguí leyendo, página tras página, retiro tras retiro, todos firmados con mi nombre, todos autorizados supuestamente por mí, pero yo jamás había tocado esos papeles. Sumé mentalmente. 50 años como contador público me habían enseñado a hacer números rápido, muy rápido. 312,000 pesos. 312,000 pesos habían desaparecido de mi cuenta en 6 meses. El sobre. ¿Cómo había llegado ese sobre debajo de mi silla? Alguien lo había puesto ahí a propósito. Alguien quería que yo lo encontrara. Miré los extractos otra vez. Las firmas. Eran tan parecidas a la mía que casi me engañan. Casi. Pero yo conozco mi propia letra. Y esas firmas no eran mías. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No era solo tristeza, no era solo enojo, era claridad. Cerré el sobre y lo guardé debajo del colchón. Respiré profundo. Ahora sí, hijos, vamos a hacer cuentas. Esa noche no dormí. Mientras la casa se quedaba en silencio y los ronquidos de Daniel llegaban desde mi antigua habitación, yo estaba sentado en la cama del cuarto pequeño con los extractos bancarios esparcidos a mi alrededor. La lámpara de noche proyectaba sombras largas sobre los papeles. Afuera, los grillos cantaban y algún perro ladraba a lo lejos. Puse mis lentes de lectura y empecé a examinar cada documento, uno por uno, línea por línea, como lo hacía cuando revisaba las cuentas de mis clientes hace 30 años. Mis manos ya no temblaban. Ahora estaban firmes, frías. La furia tiene eso. Te congela por dentro hasta que solo queda hielo y claridad. Primer documento. Transferencia de 52,000 pesos a una cuenta que no reconocía.
Fecha, marzo. Concepto, préstamo personal, Daniel Domínguez. Garantía, pensión, Dario Domínguez. Préstamo, ¿qué préstamo? Segundo documento, retiro de 38,000 pesos. Concepto, pago inicial camioneta. Firma, la mía. Pero yo no había comprado ninguna camioneta. Yo ni siquiera manejaba ya. Tercer documento, solicitud de tarjeta de crédito a mi nombre. Límite, 120,000 pesos. Dirección de envío, la oficina de Daniel. El hielo en mi pecho empezó a quemarse. Seguí leyendo. Cada papel era peor que el anterior. Retiros, transferencias, préstamos, todo con mi nombre, todo con mi firma falsificada, todo respaldado por mi pensión de 11,000 pesos mensuales que yo había ganado después de 43 años de trabajo honesto. Encontré un contrato de crédito automotriz. Daniel había comprado un auto usando mi identidad como aval. Si él no pagaba, me quitarían a mí lo que me quedara. Había documentos de una inversión fallida en un negocio de restaurantes. Inversión hecha supuestamente por mí. 115,000 pesos. Perdidos. Mi pensión estaba comprometida para los próximos 8 años. 8 años pagando deudas que yo no había contraído. Saqué mi libreta vieja, esa donde María anotaba las recetas y yo hacía mis cálculos. Empecé a sumar. Los números no mienten. Nunca mienten. 312,000 pesos. 312,000 pesos robados. No malversados. No mal administrados. Robados. Porque esto era robo. Robo con todas sus letras. Mi hijo había usado mi identidad, había falsificado mi firma, había comprometido mi futuro. Y todo mientras me decía que lo hacía por mi bien. Recordé sus palabras: sin nuestra ayuda, papá, simplemente no podrías sobrevivir. ¡Qué irónico! Ellos eran los que no podían sobrevivir sin mi dinero. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La luna estaba casi llena. Las calles de mi colonia dormían tranquilas. Desde aquí podía ver la casa de doña Marta, con su luz del porche siempre encendida. ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? ¿Desde que firmé el poder notarial? ¿Desde antes? Volví a los papeles. Busqué fechas. El primer retiro sospechoso era de enero, 5 meses antes de que yo firmara el poder notarial. Sentí cómo la rabia subía por mi garganta como bilis. Habían planeado esto. Habían esperado el momento perfecto. La muerte de María me había dejado vulnerable, triste, confundido. Y ellos habían aprovechado mi dolor como una oportunidad de negocio. Encontré otro documento. Este me heló la sangre. Era una cotización de un asilo. Residencia para adultos mayores San Francisco de Asís. Precio mensual, 23,000 pesos. Incluía habitación compartida, alimentación básica y cuidados mínimos. Habitación compartida. En la esquina del documento, con la letra de Daniel, decía: opción viable cuando se acabe el dinero. Cuando se acabe el dinero. Cuando se acabara mi dinero. El plan era claro: sacarme todo lo que tenía, gastar hasta el último peso, y después encerrarme en un asilo barato donde pudieran olvidarse de mí. Me senté otra vez en la cama. El colchón crujió bajo mi peso. 72 años, una vida entera trabajando, 50 años de matrimonio, 2 hijos criados con amor y sacrificio. ¿Para esto? Pero entonces algo cambió dentro de mí. La tristeza se evaporó. El miedo desapareció. Lo que quedó fue algo frío, calculador, preciso. Yo había sido contador público durante 43 años. Había manejado cuentas de empresas, de gobiernos municipales, de familias enteras. Conocía cada truco del libro, cada movimiento legal, cada resquicio en el sistema. Y si algo me había enseñado mi profesión, es que los números siempre, siempre pueden usarse en tu favor si sabes cómo. Miré el reloj. 3 de la mañana. En unas horas abriría el banco.
Guardé todos los papeles en el sobre manila. Los ordené por fecha, por tipo, por monto, como la evidencia que eran. Me acosté, pero no cerré los ojos. Solo miré el techo, escuchando los sonidos de la casa, los pasos de Claudia yendo al baño, el ronquido constante de Daniel, el tic-tac del reloj de la sala, esta casa donde ya no era dueño, esta familia que ya no me respetaba, este dinero que ya no controlaba, pero eso estaba por cambiar. Porque si algo había aprendido en 72 años de vida es que la venganza es un plato que se sirve frío. Y el frío era mi especialidad ahora. Sonreí en la oscuridad. A las 3 empezaría mi venganza. El lunes amanecí antes que todos. Me bañé con agua fría para despertarme completamente. Me puse mi mejor camisa, la azul que María decía que me hacía ver distinguido. Me peiné con cuidado, viendo en el espejo a un hombre de 72 años que ya no parecía derrotado. Me afeité despacio, sintiendo cómo la navaja raspaba mi piel arrugada. Cuando bajé a la cocina, Claudia ya estaba preparando café. «Buenos días, papá. ¿A dónde vas tan arreglado?» «Al banco. Necesito revisar unas cosas de mi cuenta», dije con voz tranquila. «¿Quieres que te acompañe?» «No. Voy solo». Ella me miró extrañada, pero no insistió. Mejor así. Salí de la casa caminando despacio por la banqueta. El sol de la mañana calentaba las piedras. El olor a pan recién horneado salía de la panadería de la esquina. Doña Marta estaba regando sus plantas y me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Todo parecía normal, pero nada era normal. Llegué al banco a las 9 en punto. El aire acondicionado me golpeó cuando crucé las puertas de vidrio. Había poca gente. Una señora con un bebé, un joven con traje revisando su teléfono, un guardia de seguridad que me saludó con la cabeza. Me acerqué a la recepción. «Buenos días. Necesito hablar con el gerente, por favor». «¿Tiene cita, señor?» «No, pero es urgente. Dígale que es Dario Domínguez. Él me conoce». La chica dudó un momento, luego levantó el teléfono, habló en voz baja, asintió. «El licenciado Roberto lo recibirá en 5 minutos. Por favor, tome asiento». Me senté en una de esas sillas de plástico duro. Mis manos descansaban sobre el bastón. Por fuera parecía un viejo cansado esperando turno. Por dentro, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Roberto Méndez era gerente de esta sucursal desde hacía 15 años. Lo conocía de cuando yo todavía trabajaba. Le había ayudado con sus impuestos alguna vez. Era un hombre discreto, profesional, alguien que entendía que los números cuentan historias. «Don Dario, pase por favor», dijo Roberto, apareciendo en la puerta de su oficina. Entré. La oficina olía a café y papel. Había diplomas en las paredes y una foto de su familia sobre el escritorio. «Siéntese, don Dario. ¿En qué puedo ayudarlo?» Cerré la puerta detrás de mí. Saqué el sobre manila de debajo de mi camisa y lo puse sobre el escritorio. «Roberto, necesito tu ayuda. Y necesito tu silencio absoluto». Él me miró serio y abrió el sobre. Sus ojos recorrieron los documentos. Su expresión cambió de curiosidad a sorpresa y luego a algo parecido a la rabia contenida. «Dios mío, don Dario, esto es robo. Es robo, Roberto. Mi hijo está robándome usando mi identidad. ¿Ha pensado en denunciarlo? No quiero denuncias, quiero justicia. Y la justicia a veces hay que hacerla uno mismo». Roberto se recostó en su silla. Me estudió con la mirada. «¿Qué necesita de mí?» Le expliqué mi plan. Hablé despacio, con claridad, como cuando explicaba un balance a un cliente nervioso. Roberto escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, él se quedó callado un momento. «Es arriesgado, don Dario». «Lo sé. Si su hijo descubre algo antes de tiempo, no lo hará. Él me cree senil, me cree indefenso. Esa es mi ventaja». Roberto tamborileó los dedos sobre el escritorio. Luego sonrió apenas. «Está bien, lo ayudaré».
pero tiene que seguir mis instrucciones al pie de la letra. Soy todo oídos. Pasamos la siguiente hora planificando cada detalle. Roberto abrió una cuenta nueva en otra sucursal. Una cuenta secreta, solo a mi nombre. Ningún poder notarial, ningún acceso para nadie más que yo. Vamos a mover el dinero en pequeñas cantidades, explicó Roberto. Retiros que parezcan normales. 500 pesos aquí, 1000 allá, para que no levanten sospechas. ¿Cuánto tiempo tomará? 6 semanas, tal vez 7, pero quedará limpio, sin rastros. ¿Y la casa en San Miguel? Ya tengo un contacto ahí, un notario de confianza. Podemos cerrar la compra de una propiedad pequeña sin que nadie en León se entere. 50 metros cuadrados, un jardincito. 320,000 pesos. Suficiente para vivir con dignidad. 320,000 pesos, casi todo lo que me quedaba después del robo de Daniel. Pero valdría la pena. Necesito que hagas algo más, dije. Quiero saber exactamente cuánto dinero hay en total, en todas las cuentas, todo lo que Daniel no ha tocado todavía. Roberto tecleó en su computadora. Esperé. El aire acondicionado zumbaba. Alguien tosió afuera. 1.240.000 pesos, dijo finalmente. Entre sus ahorros, su cuenta de retiro y un seguro que tiene. 1.240.000 pesos. El dinero de mi vida entera. 43 años de trabajo resumidos en un número. Muévelo todo, dije. Cada peso. Quiero que no quede nada cuando yo me vaya. ¿Estás seguro? Completamente. Roberto asintió y empezó a preparar los papeles. Yo firmé donde me indicó. Esta vez sí leí cada línea. Esta vez sí entendí cada palabra. Cuando salí del banco una hora después, el sol estaba más alto. Hacía calor. Compré un agua fresca en un puesto callejero y la bebí despacio sintiendo el frío bajar por mi garganta. En casa, fingí confusión cuando Claudia me preguntó qué había hecho en el banco. Nada importante, hija. Solo revisé mi saldo. Ya sabes, cosas de viejos. Ella sonrió con lástima y siguió viendo su teléfono. Durante las siguientes semanas, interpreté el papel perfecto, el viejo confundido, el padre senil. Preguntaba dónde había dejado mis lentes cuando los tenía puestos. Repetía historias que acababa de contar. Olvidaba nombres. Daniel y Claudia se miraban con esa expresión que decía, «Ven, te lo dijimos». Pero cada tercer día, yo iba al banco. Retiraba pequeñas cantidades, 500 pesos, 800, 1.200. Roberto los transfería a la cuenta secreta. El dinero fluía silencioso como agua bajo tierra. Una tarde, mientras fingía dormir en el sillón, escuché a Daniel hablando por teléfono. Sí, ya casi no queda nada. Un par de meses más y lo metemos al asilo. No sospecha nada, está cada día peor. Cerré los ojos y sonreí por dentro. 6 semanas después, Roberto me llamó desde un teléfono público. Don Dario, todo está listo. Nadie sabrá lo que hicimos aquí. Mi cumpleaños 72 llegó un jueves de octubre. No esperaba celebración, no quería celebración, pero Daniel tenía otros planes. Papá, te vamos a hacer una cena especial, me dijo el martes. Nada ostentoso, solo familia. Te lo mereces. Su sonrisa era tan falsa que casi podía ver el plástico detrás de sus dientes. No es necesario, hijo. Claro que sí. Es tu cumpleaños. Mamá hubiera querido que lo celebraras. Ahí estaba otra vez, usando el nombre de María como arma. El jueves en la noche, bajé a la sala con la camisa que Claudia me había planchado. Una camisa vieja con un botón faltante que nadie se molestó en coser. Me peiné frente al espejo del baño pequeño y vi a un hombre de 72 años que ya no reconocía del todo. Los ojos seguían siendo los mismos, pero algo en ellos había cambiado. Había acero donde antes solo había cansancio. La mesa estaba puesta, no en el comedor grande, sino en la mesa pequeña de la cocina.
6 personas apretadas alrededor de una mesa para 4. Laura había cocinado pollo en mole. El olor llenaba la casa. Debería haberme gustado. El mole siempre me gustó. Pero esa noche solo olía a despedida. Me senté en la misma esquina de siempre, la silla junto a la pared, la silla del que sobra. Daniel estaba en la cabecera, por supuesto. Laura a su derecha, Claudia y Rodrigo del otro lado. Doña Marta había declinado la invitación. «Tengo un compromiso», me dijo esa tarde por encima de la cerca, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, «No puedo ver esto otra vez». «Bueno, papá, aquí estamos», dijo Daniel, levantando su copa de vino. 72 años, toda una vida. «Toda una vida», repitió Claudia, chocando su copa. Comimos en un silencio incómodo. El pollo estaba seco, las tortillas frías, o tal vez era mi paladar que ya no saboreaba nada. Masticaba mecánicamente, contando los minutos para que esto terminara. «Papá, tenemos que hablar de algo importante», dijo Daniel, limpiándose la boca con la servilleta. Ahí venía, podía sentirlo. «¿Qué cosa?» «Es sobre tu carro». «Mi carro». Un Tsuru azul del 2008. Tenía 180.000 kilómetros recorridos. Rayones en las puertas, el asiento del conductor hundido por años de uso. Pero era mío. Lo había pagado en abonos durante 3 años. «¿Qué tiene mi carro?» «Pues mira, la verdad es que ya no lo usas. Llevas meses sin manejarlo. Se está echando a perder en la cochera». Daniel hablaba despacio, como si yo fuera tonto. «Los impuestos, el seguro, la tenencia, todo eso cuesta dinero. Es mi carro». «Sí, papá, pero piénsalo. ¿Para qué lo quieres si no lo usas? Además, ya no deberías manejar. A tu edad es peligroso». «Tengo 72 años, no 90. Da igual, el punto es que decidimos venderlo», dijo. Y esa palabra, decidimos, me quemó como ácido. «Ya encontré un comprador, me da 65.000 pesos, con eso podemos pagar algunas deudas pendientes de la casa». «¿Deudas? ¿Qué deudas?» «Cosas que tú no entiendes, papá. Recibos, reparaciones, gastos que se acumulan. Nada de qué preocuparse. Nosotros nos encargamos». Laura asintió con esa sonrisa apretada que siempre tenía. «Es lo mejor, papá. Confía en Daniel». «No van a vender mi carro», dije, sintiendo cómo la voz se me quebraba. «Papá, no seas necio», intervino Claudia. «El carro ya ni arranca bien. Además, ¿a dónde vas a ir? Si quieres salir, nosotros te llevamos». «¿Como hoy? ¿Como me llevaron al banco hace 2 meses y me dejaron esperando 3 horas en el sol?» Se hizo un silencio tenso. «Eso fue un malentendido», dijo Daniel con frialdad. «Mira, papá, entiendo que estés sensible. Es tu cumpleaños, estás viejo, estás cansado. Pero tienes que entender algo muy importante». Se levantó de su silla y caminó hacia mí. Se paró a mi lado, mirándome desde arriba. «Papá, no vales nada sin nosotros». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Claudia bajó la mirada. Rodrigo se concentró en su plato. Laura sonrió apenas, disfrutando el momento. «¿Qué dijiste?», pregunté con voz muy baja. «Lo que oíste. Sin nosotros, tú no vales nada. ¿Quién te da casa? Nosotros. ¿Quién maneja tu dinero? Nosotros. ¿Quién se encarga de que no te mueras de hambre o abandono? Nosotros. Así que, cuando decidimos vender tu carro, lo vendemos. Cuando decidimos usar tu dinero, lo usamos. Porque todo lo que tienes existe gracias a nosotros». Cada palabra era una bofetada. Pero yo ya no sentía dolor. Solo sentía esa claridad fría y brillante que te da la certeza absoluta. Me levanté despacio de la silla. Mis rodillas crujieron. Mi espalda protestó. Pero me puse de pie con toda la dignidad que me quedaba. Miré a Daniel directo a los ojos. «Tienes razón, hijo», dije con voz calmada. «Sin ustedes no valgo nada». Él sonrió, creyendo que había ganado. «Me alegra que lo entiendas, papá».
Lo entiendo perfectamente, continué. Por eso, ya no necesitarán preocuparse más por mí. ¿Qué quieres decir?, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas un movimiento en las comisuras de mis labios. Pero Daniel la vio, y algo en mi expresión lo incomodó. Entonces ya no necesitarán lo que viene mañana. Desperté a las 5 de la mañana del viernes, no porque tuviera miedo, no porque estuviera nervioso, sino porque después de 72 años había aprendido que los días importantes merecen ser recibidos con los ojos bien abiertos. Me bañé con agua caliente esta vez. Me afeité con cuidado, sin cortarme. Me puse mi mejor camisa, la blanca que había guardado para ocasiones especiales. Me puse el reloj que María me regaló en nuestro aniversario 25. Me até los zapatos despacio, haciendo el nudo doble como mi padre me enseñó cuando era niño. Cuando bajé a la cocina, la casa todavía dormía. Preparé café sin hacer ruido. El olor llenó la cocina mientras yo miraba por la ventana. El cielo empezaba a aclararse. Los pájaros cantaban. Doña Marta ya estaba despierta. La vi prender la luz de su cocina. Bebí mi café despacio, saboreando cada sorbo. Tal vez sería el último café en esta casa que ya no era mía, esta casa llena de fantasmas de lo que fue mi familia. A las 7:30, Daniel bajó bostezando. ¿Qué haces despierto tan temprano, papá? Necesito ir al banco. Hoy vence un pago. ¿Qué pago? De los medicamentos, el seguro, ya sabes, cosas de viejos, dije, fingiendo confusión. Daniel suspiró. Está bien. Te llevo, pero no te tardes. Tengo una junta a las 10. No me tardo, es rápido. Salimos de la casa a las 8:15. Daniel manejaba su camioneta nueva, esa que había comprado con mi dinero robado. Escuchaba música de banda a todo volumen. Yo solo miraba por la ventana, viendo pasar las calles de León por última vez desde este ángulo. «Te espero aquí afuera, ¿sale?», dijo cuando llegamos al banco. 20 minutos máximo, papá. Sí, hijo, 20 minutos. Me bajé de la camioneta con mi bastón. Mis piernas temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Entré al banco. El aire acondicionado me recibió como una bendición. Roberto estaba en su oficina esperándome. Cuando me vio, salió a recibirme. «Don Dario, por aquí, por favor». Me llevó a su oficina y cerró la puerta con seguro. «¿Está listo?», preguntó. Más que nunca. Sacó una carpeta gruesa, papeles preparados, formularios listos, todo organizado con la precisión de un cirujano. «Vamos a cerrar todas sus cuentas aquí. El dinero ya está transferido a la nueva cuenta en San Miguel. La casa está comprada. Los papeles firmados, todo limpio, todo legal». «¿Cuánto queda en esta cuenta?», pregunté. Roberto tecleó en su computadora. 1.240.000 pesos. Sentí como el corazón me latía fuerte. Todo mi dinero, todo lo que Daniel creía controlar. «Ciérrala, cierra todo». Roberto empezó el proceso. Yo firmé documento tras documento. Esta vez, sabiendo exactamente qué estaba firmando, esta vez con las manos firmes y la mente clara. «¿Estás seguro de cerrar la cuenta, don Dario?», preguntó Roberto. «Completamente», respondí, y mi voz sonó como acero. Los números en la pantalla comenzaron a cambiar. Uno por uno, los saldos se fueron a cero. Las cuentas se cerraron. Los accesos se bloquearon. Fueron 20 minutos exactos. Roberto me entregó un sobre grueso. Aquí están todos los comprobantes, las escrituras de su nueva casa, las claves de su nueva cuenta. El carro que compró está ya registrado a su nombre en San Miguel. Todo está aquí. Gracias, Roberto. No sé cómo pagarte esto. No me debe nada, don Dario. Ver justicia es pago suficiente, dijo y me dio la mano. Que le vaya bien. Mucha suerte. Salí del banco con el sobre bajo el brazo. El sol de media mañana me golpeó la cara. Cerré los ojos y respiré profundo. Olía a libertad. Daniel
Estaba recargado contra su camioneta, fumando un cigarro, checando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué. «Ya, papá, ¿cuánto sacaste?» «Nada». «¿Cómo que nada?» «No saqué dinero». Cerré la cuenta. Daniel dejó caer el cigarro. Me miró como si me hubiera vuelto loco. «¿Qué? ¿Cerraste qué?» «La cuenta. Todas las cuentas, para ser exactos. Ya no hay nada a tu nombre. Ya no tienes acceso a nada». Su cara pasó del shock a la furia en 2 segundos. «¿Estás loco? ¿Dónde está el dinero? Donde tú no puedas tocarlo nunca más». «Papá, ese dinero es para tus gastos, es para la casa, es para tus deudas, para tus préstamos, para el restaurante que quebraste con mi dinero». Lo interrumpí y mi voz salió más fuerte de lo que había sonado en años. «Lo sé todo, Daniel. Los retiros falsos, las firmas falsificadas, los 312,000 pesos que me robaste. Todo». Daniel palideció. «Papá, puedo explicarte. No necesito explicaciones. Solo necesitaba recuperar lo que es mío». «¿Y ahora qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? La casa es mía, no tienes a dónde ir». Levanté la mano y paré un taxi que pasaba por ahí. El conductor se detuvo. «Adiós, Daniel. Papá, espera. No puedes hacer esto. Vas a morir solo. Vas a necesitarnos». Me subí al taxi. Cerré la puerta, le di al conductor la dirección de la central de autobuses. Mientras el taxi arrancaba, miré por la ventana trasera. Daniel estaba parado en la acera con la boca abierta, sin poder creer lo que acababa de pasar. Sonreí. El taxista me miró por el espejo retrovisor. «¿Está bien, Don?» «Mejor que nunca, amigo. Mejor que nunca». Me recargué en el asiento y cerré los ojos. El sobre con mi nueva vida descansaba sobre mis piernas. 1.240.000 pesos. Una casa pequeña en San Miguel de Allende. Un carro viejo pero funcional. Y lo más importante, mi dignidad recuperada. Cuando llegamos a la central de autobuses, le pagué al taxista y le di una buena propina. «Gracias por todo, joven». «¿A dónde va, si se puede saber?» «A empezar de nuevo». Entré a la terminal. Compré un boleto a San Miguel de Allende. Salida en 30 minutos. Me senté en una banca y esperé. Mi teléfono empezó a sonar. «Daniel», luego «Claudia», luego «Daniel» otra vez. Apagué el teléfono. Una señora mayor se sentó a mi lado. «¿Va de viaje, señor?» «Sí, señora, voy a casa». «¿Visita a su familia?» «No, voy a vivir solo, a vivir en paz». Ella sonrió con complicidad. Cuando anunciaron mi autobús, me levanté. Caminé despacio hacia la puerta de abordaje. Antes de subir, miré hacia atrás una última vez. Nunca subestimes a un viejo que sabe contar. El autobús llegó a San Miguel de Allende a las 3 de la tarde. Bajé despacio sintiendo cómo mis rodillas protestaban después de 4 horas sentado. El sol brillaba diferente aquí, más limpio, más cálido. Como si hasta el clima supiera que esta era mi segunda oportunidad. Un taxi me llevó a mi nueva dirección. Calle de la Paz, número 43. Una casa pequeña de adobe con puertas azules y un jardín del tamaño de una mesa. Pero era mía, solo mía. Abrí la puerta con la llave que Roberto me había dado. El olor a pintura fresca me recibió. Las paredes estaban limpias, el piso de barro brillaba. No había muebles todavía, solo un colchón en el suelo que Roberto había mandado poner. Pero era suficiente. Caminé por cada rincón de esos 50 metros cuadrados, la cocina pequeña con sus azulejos amarillos, el baño con su regadera antigua, la ventana que daba al jardín donde podría plantar las mismas flores que María amaba. Me senté en el colchón y saqué el sobre, revisé cada papel. Las escrituras a mi nombre, los comprobantes de la cuenta bancaria, el registro del carro Chevy del 2005 que había comprado usado. Todo en orden, todo legal, todo mío. Mientras tanto, a 200 kilómetros de distancia, Daniel llegaba a casa con el rostro descompuesto. No estuve ahí para verlo, pero sé exactamente lo que pasó.
porque los conozco, porque durante 72 años aprendí cada gesto, cada reacción, cada movimiento de mis hijos. Daniel entró corriendo a la casa gritando mi nombre, subió las escaleras de 2 en 2, abrió la puerta de mi cuarto pequeño, vacío, la cama sin tender, el closet abierto y vacío. Solo quedaban unas cuantas camisas viejas que yo ya no quería. ¡Papá, papá!, gritaba Daniel por toda la casa. Claudia llegó corriendo desde la cocina. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Se fue. El viejo loco se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? No sé. Cerró todas las cuentas del banco. Todo el dinero desapareció. Claudia palideció. ¿Todo? ¡Todo! 1.240.000 pesos. Desaparecidos. Transferidos quién sabe dónde. Durante las siguientes 2 horas, revisaron cada cajón, cada rincón, cada papel que quedaba en la casa. Llamaron a todos los bancos, llamaron a hospitales, llamaron a la policía. ¿Su padre está en peligro?, preguntó el oficial. Sí, es decir, no, es que tiene 72 años, tartamudeaba Daniel. Está enfermo, tiene demencia. No, pero... Entonces, si se fue por voluntad propia, no hay delito. Es un adulto mayor con todas sus facultades. Puede irse a donde quiera. Daniel colgó furioso. Fue entonces cuando Claudia encontró la carta sobre la mesa del comedor. Un sobre blanco con mi letra. Daniel, mira esto. Él arrancó el sobre de sus manos y lo abrió. Leyó en voz alta. Queridos Daniel y Claudia, gracias por recordarme que no valgo nada sin ustedes. Durante meses me lo dijeron con palabras. Durante años me lo demostraron con acciones. Me quitaron mi casa. Me robaron mi dinero. Me arrinconaron en mi propia familia. Me trataron como un estorbo que había que administrar hasta que dejara de ser útil. Pero lo que nunca entendieron es que un contador de 72 años, con 43 años de experiencia, sabe sumar y restar mejor que cualquiera. Ahora aprendí a valer sin ustedes. No me busquen, no me encontrarán. El dinero que tanto querían ya no existe para ustedes. La casa que me robaron, disfrútenla. Al fin y al cabo, eso era lo único que querían. Yo me voy a vivir lo que me queda de vida con dignidad, con paz, con el dinero que gané con mi trabajo honesto. No me fui por odio, me fui para volver a vivir. Que les vaya bien con su herencia anticipada. Dario Domínguez. El silencio que siguió debió haber sido ensordecedor. Daniel arrugó la carta con rabia. Claudia empezó a llorar, pero no sé si era por culpa o por el dinero perdido. Intentaron rastrearlo. Llamaron a bancos, investigadores, hasta contrataron un abogado. Pero yo había sido cuidadoso. Cada movimiento legal, cada transferencia justificada, cada documento en orden. No había nada que pudieran hacer. Aquí en San Miguel, mientras ellos buscaban, yo regaba las plantas que acababa de comprar en el mercado. Geranios rojos como los que María amaba, lavanda para el aroma, hierbabuena para el té. Mi vecina de al lado, una señora llamada Esperanza, se asomó por la cerca. Recién llegado, don Dario. Me llamo Dario. Bienvenido al barrio, don Dario. Si necesita algo, aquí estoy. Gracias, señora. Muy amable. Esa noche dormí en el colchón del suelo de mi casa. No tenía sábanas elegantes, no tenía almohadas mullidas, pero dormí profundo y sin pesadillas por primera vez en años. Desperté con el canto de los gallos y el sol entrando por la ventana. Preparé café en una cafetera vieja que compré en el mercado. Me senté en el jardín y bebí despacio, viendo cómo el cielo cambiaba de colores. A mis 72 años había aprendido la lección más importante. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Daniel y Claudia podían quedarse con la casa que me robaron, con los muebles, con los recuerdos, con su culpa.
yo me quedaba con algo mucho más valioso: mi libertad. Regué las plantas sintiendo el agua fría en mis manos. Las gotas brillaban bajo el sol de la mañana. Cada una era una pequeña victoria. Cada una era un recordatorio de que todavía estaba vivo. No me fui por odio, me fui para volver a vivir. Y aquí estoy, viviendo,